Bueno, muy bien. Vamos a ir arrancando. Eh, en la charla de hoy quería mostrarles, como dice el tema, como dice el título acá, y que de hecho es el eje central del curso, ¿no? Vimos en los teóricos algunas aplicaciones del análisis genómico en salud humana. Luego vimos, repasamos en realidad las variantes que podíamos ver en el genoma humano, luego los pipelines utilizados hoy en día, los procesos, ¿no? Utilizados hoy en día para el análisis genómico, sobre todo en secuenciación masiva, y ahora lo que les querría mostrar como última de las actividades teóricas es, bueno, cómo analizamos esos datos con fines clínicos, para llegar a un diagnóstico o para, se puede decir de otra manera, para sacar información útil desde el punto de vista clínico a partir de esos datos. ¿Tá? Que justamente lo voy a mostrar sobre el final de hoy, eh, la idea de hacer como trabajo práctico a partir de distintos casos en el resto del curso, mezclado con algunos seminarios de análisis de artículos que, bueno, son enriquecedores para la discusión. ¿Sí? Si hay alguna duda de lo anterior, sobre todo de las tres clases previas, les pido que me avisen ahora y lo vemos. Si no, sigo adelante. ¿Ninguna duda? Bien. Bueno, igual, por supuesto, podemos parar y ver en la medida que sea necesario. Como habíamos estado viendo en anteriores, hoy disponemos de una capacidad de análisis sobre el genoma con distintas técnicas. Acá estamos viendo sobre todo lo que es secuenciación, pero vimos y vamos a ver algunos ejemplos de otras. Eh, Disponemos una serie de herramientas o una capacidad de análisis que podemos hacer desde el análisis de un solo gen hasta el genoma completo. Lo que vamos a ver en este curso y como charlas es genoma completo, exoma y grupos de genes, se llama un panel de genes habitualmente. ¿Tá? Y este es el proceso básico, ¿no? A partir de una muestra de tejido, acá depende si yo estoy buscando una variante germinal, ahí me serviría cualquier tejido, o estoy buscando una variante que puede estar o que pienso que está en mosaico, ahí puede ser un problema elegir qué tejido voy a analizar, pero nos vamos a centrar, como ya dijimos en este curso, en variantes germinales, o sea que en teoría podríamos sacar cualquier tejido. A partir de ahí obtenemos una muestra de ADN, a partir de ahí se hace la preparación de librerías, como vimos la vez pasada, ya sea con una captura orientada a los exones, si vamos a hacer secuenciación de exoma, a los exones de un grupo de genes, si vamos a hacer un panel, o al genoma completo. La secuenciación, que en nuestro caso estamos haciendo, los casos que les vamos a mostrar, es secuenciación de reads cortos, ¿ah? Lo cual implica ciertas cosas del proceso que ahora vamos a ver. Y estamos acá, ¿verdad? En lo que se llama secuenciación masiva paralela, paralela porque se secuencian muchas cosas a la vez, que esto sería los reads cortos, tendríamos la alternativa de reads largos. El análisis de datos, acá refiere al análisis bioinformático, lo que sale del secuenciador, procesarlo de forma tal de que sea una información que nosotros podamos analizar a mano. ¿Tá? Y ahí, bueno, esto ya lo estuvimos viendo y ahora lo vamos a repasar, el mapeo, el alineamiento, el llamado de variantes y la anotación de variantes. Y después, esto es lo que vamos a hacer o tratar de hacer, la interpretación de los datos. Eh, Una primera dificultad o una primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que según el fenotipo que estemos analizando o la enfermedad o el grupo de enfermedades que queramos analizar, la cantidad de genes que vamos a encontrar asociados a ella puede ser muy variable.
desde algunas enfermedades como la fibrosis quística, que la fibrosis quística como tal, puede haber algunos diagnósticos diferenciales, está causado por variantes en un solo gen, a algunos fenotipos como discapacidad intelectual, sordera o pérdida de visión, ¿no? Retinopatías, sobre todo primarias, que pueden ser decenas o centenares de genes, ¿sí? Y bueno, por supuesto, las que están en el medio. También, sobre todo si estamos en ciertos fenotipos de alteraciones del desarrollo neurológico, si es un niño más grande, una niña, discapacidad intelectual, elementos dismórficos, a veces malformativos, y a veces otras enfermedades que se asocian, vamos a estar en este extremo. ¿Ah? Y ahí muchas veces no tenemos más remedio que secuenciar todo el exoma, todo el genoma, entendiéndolo como un estudio del barrer, ¿no? Y a ver qué encontramos en esa secuenciación y en qué medida eso podemos encontrar alguna variante o variantes en algún gen que puedan explicar nuestro fenotipo. En otros casos estamos con un fenotipo por los antecedentes familiares y o personales que ya por lo menos nos orientan a un grupo de genes. ¿Tá? Pero como ese grupo de genes puede ser 10, 15, 20, 30, igual se analizan hoy en día mediante secuenciación masiva porque los agarrás todos juntos. ¿Sí? Repito, nosotros vamos a estar trabajando en este extremo y un poco acá en el medio. Entonces, si uno hace la secuenciación de genoma completo, vamos a tener aproximadamente 5 millones de variantes. Y ahí uno puede ir achicando esas variantes, sacando variantes en función de una serie de criterios. Acá saca un montón en base a la calidad de los datos, ¿no? Variantes que sean confiables, que efectivamente el individuo las tenga. Ahí le quedan 28, en este ejemplo, ¿no? 28.000 que están dentro de genes, 16.600 que son variantes no sinónimas o no silenciosas, es decir, que cambia algo en la proteína, ya sea en la región codificante o en regiones de splice. 2.600 de estas que son de baja frecuencia poblacional, ¿no? Raras en el sentido de baja frecuencia en individuos sanos. Y acá, bueno, acá tienes esas 68 que son de novo, o sea que evidentemente acá analizaron a los padres. De esas 68, 20 predichas, ahora vamos a ver cómo patogénicas, y le queda al final una, ese sería lo ideal, que cumple todos estos criterios y que además explicaría el fenotipo. ¿Sí? Eso es a lo que querríamos llegar si es que se puede. Lo cual conceptualmente parece muy sencillo. En términos prácticos no lo es tanto. Para empezar por la gran cantidad de variantes que podemos encontrar, ¿no? Este fue uno de los primeros del primero, eh, a genoma completo de un individuo con nombre y apellido, ¿ah? Y ahí ya se veía la enorme variedad, la enorme cantidad, perdón, de variantes y de diversos tipos, de un solo nucleótido, de pequeños, variantes más grandes, que se podían encontrar. ¿Ah? Y esto es un solo individuo y un solo individuo sano además. O sea que es difícil ahí separar, es lo que les voy a mostrar hoy, las variantes que pueden ser clínicamente relevantes. Esto de la cantidad de variantes no debería llamarle la atención a nadie, o por lo menos a nadie que haya prestado algunas cosas de genética, porque justamente es otra forma de ver, nosotros estamos acostumbrados a verlo fenotípicamente, pero es otra forma de ver la enorme variabilidad biológica o diversidad biológica y genética que hay al interior de una especie, en este caso la especie humana, y lo mismo en otras especies de animales o de plantas, salvo las que son de crianza, que ahí corren otras consideraciones. Otro factor de dificultad es que en realidad en nuestros genomas abundan variantes que son, eh, que uno pensaría a priori que son patogénicas, uno pensaría que provocan una gran disrupción sobre una proteína y por lo tanto un gran efecto sobre el fenotipo, y en realidad este es el promedio del exoma, en este caso, de individuos sanos. ¿Ah? Por lo tanto, todos tenemos probablemente del orden de cerca de 100 variantes que uno pensaría enormemente disruptivas sobre la función de una proteína y que
y por lo tanto son el fenotipo, pero que sin embargo no están impactando, ¿no? Estos son, repito, individuos sanos. ¿Ah? Incluso algunas de estas variantes en homocigosis, ¿sí? Si están en heterocigosis, bueno, uno dice, bueno, son variantes recesivas, están en heterocigosis, pero incluso en homocigosis. Entonces ahí tenemos un número de variantes para nada despreciable que en ese embudo de ir descartando variantes y otros que yo les voy a mostrar nos quedarían porque las vemos como disruptivas y que en realidad no son. Por lo tanto, los criterios, cuando uno, sobre todo cuando uno encuentra una variante nueva que no ha sido descrita previamente o donde hay muy pocos casos descritos, los criterios para decir si esta variante efectivamente altera la función de una proteína y efectivamente me explica este fenotipo, son criterios rígidos para no comernos una de estas que en realidad no hacen nada, ¿no? Pensarnos que es una de estas que en realidad no hace nada. Eso está plagada, sí, las bases de datos y la bibliografía con variantes y descripciones de genes y variantes que en realidad, son los años 90 que en realidad no tienen un efecto sobre el fenotipo. ¿No? Este es uno de los trabajos de la primera década de este siglo, del proyecto de los 1000 genomas, que justamente lo que mostraba es esto que yo les mostraba recién, ¿no? Es decir, como hay un número en genomas, eso, del orden de cientos de variantes de pérdida de función y que aparentemente no están haciendo nada, por lo menos en la forma en la que están. Repasemos entonces. El procesamiento de la información básico para llegar desde la secuenciación a una interpretación clínica es este, ¿verdad? Yo tengo la salida de los datos crudos del secuenciador, eso yo lo tengo que alinear con un genoma de referencia. En este caso, todos los ejemplos que tenemos son alineados con el genoma de referencia este, que es el Genome Research Consortium 37. Hay dos versiones más nuevas eso se llama constructo del genoma o versiones directamente. Hay dos versiones más nuevas, la 38 y la T2T, pero que obviamente son más completas que esta, pero esta es la que aún hoy ya tiene más de 15 años, 15 años este assembly, esta versión del genoma, se sigue usando en muchos casos como referencia, ya, y algunos laboratorios usan la 38, otros usan la 37. Nosotros vamos a usar la 37. Una vez que uno tiene los fragmentos de secuenciación alineados al genoma de referencia, lo que va a hacer es ver las diferencias. Eso es lo que se llama variant calling. Y una vez que uno tiene todas las variantes, va a anotar esas variantes. Es decir, le va a agregar información necesaria a esa variante. ¿Eh? ¿No? Entonces yo les digo, mire muchachos, tenemos un cambio de una A por una C en la posición 18.514 del cromosoma 3. ¿Qué hago con eso? ¿Eso cae adentro de un gen o afuera de un gen? Si cae adentro de un gen, ¿está en un exón? Si está en un exón, cambio un aminoácido por otro, me genera un codón de stop. Si me genera un codón de stop, ¿qué frecuencia poblacional tiene? ¿Lo tiene el 80% de la gente? Ahí no debe ser nada. ¿O no apareció ningún individuo sano antes? Ese gen se asocia con algún fenotipo humano o alguna enfermedad. Si es así, es dominante, recesiva, ligado a algún cromosoma sexual. Toda esa información es la que yo necesito para poder interpretar. ¿Ah? Se le agrega a la variante. Además ahora lo vamos a ver, información de calidad. Después uno puede filtrar esa gran cantidad de variantes como quiera, de hecho. Por ejemplo, si yo estoy pensando, si los dos padres de mi paciente son consanguíneos, lo más probable, no necesariamente, pero lo más probable es que tenga alguna variante en homocigosis que está explicando su fenotipo. Por lo tanto, yo me puedo quedar con todas las variantes que aparecen en homocigosis con una frecuencia menor al 5%, una frecuencia poblacional menor al 5%. Si encuentro algo en ese caso, debería estar ahí. O si tengo una enfermedad con un claro patrón de herencia autosómica dominante, lo que voy a buscar en mi paciente es una variante en heterocigosis, de baja frecuencia. ¿Sí? Entonces yo puedo armar los filtros como yo quiera. O si yo tengo un paciente en quien sospecho
y eso, vamos a ver un ejercicio, una predisposición hereditaria al cáncer, y lo que a mí me interesa es analizar eso, bueno, armo un filtrado con los genes conocidos al día de hoy asociados con una predisposición hereditaria al cáncer y ver qué variantes aparecen ahí. El filtrado es según la pregunta que nos hacemos, según el caso. Esto también ya lo vimos. Una vez que yo tengo esas variantes, va a ser un grupo mucho menor que los millones que había al principio o decenas de miles en genoma y exoma respectivamente, las clasifico con aquella clasificación desde benigna, probablemente benigna, de significado incierto, probablemente patogénica, patogénica. ¿Sí? Concluyo cuáles variantes están explicando el fenotipo, cuáles variantes son de interés clínico para ese caso y hago un reporte, un informe, como quieran decirle, de esas conclusiones. ¿Sí? Esto es lo mismo. ¿Mm? Yo tengo las variantes mapeadas, llamadas las variantes, anotadas, ¿sí? Y filtradas, con una serie de criterios que ahora yo le veo. ¿Está? Usted está aquí. Arrancamos los ejercicios, los vamos a arrancar, y en general el trabajo que hace el equipo que yo coordino está acá, ¿no? Si tenemos las variantes mapeadas, eh, llamadas las variantes, anotadas, filtradas con ciertos criterios y priorizadas de alguna manera, y ahí arrancamos el análisis, ¿sí? Para hacer la interpretación, la priorización, esta no debe ser nada, esta puede ser, y la interpretación clínica final, por decirlo de alguna manera, de decir, esta es la causa de la enfermedad del paciente, o esta no es la causa de la enfermedad del paciente, pero tiene una importancia clínica porque le indica un alto riesgo de tal cosa, ¿sí? Eso es interpretación clínica en definitiva. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación de muchas variantes? ¿No? Acá tenemos otro esquema que muestra parecido, ¿no? Arranca con 3.000 millones de pares de base, ese es nuestro genoma, ¿ah? Lo secuencia todo, se queda con o obtiene de esa secuenciación unos 3 millones de variantes, se queda con las variantes que están dentro de genes, ahí ya le quedan solo 100.000, variantes que están dentro de exones, ahí le quedan solo 25.000, variantes que están en exones de genes asociados a enfermedades en humanos, o demostrado que variantes de esos genes están asociadas a enfermedades humanas, ahí se queda solo con unas 1.000 o 5.000, y así sigue achicando hasta idealmente lo que debería pasar es que el 99% de las variantes pensamos que no tienen impacto sobre el fenotipo y me debería quedar un puñadito o una variantes de interés clínico, ¿ah? Ya sea para explicar el fenotipo o para otras cosas. Acá es lo mismo, digamos, ¿no? Va achicando usando la frecuencia poblacional, si cae en las regiones codificantes o en los sitios más menos 2 de los exones, que es donde están las regiones canónicas de splicing. eh, Saca las variantes sinónimas que se supone que no alteran el splicing, que son las que están en los bordes de los exones en general, los que corresponden con el modo de herencia, lo que yo decía, yo estoy buscando algo en homocigosis, yo estoy buscando algo en heterocigosis, y te vas a quedar con, y de hecho eso es lo que van a tener ustedes, unos cientos de variantes, ¿ah? que, que pueden ser, que pueden tener interés clínico. Acá hay otro esquema, después lo miro. A mí el que más me gusta es este. ¿Ah? Por eso le puse una estrellita para que quede claro. Fíjense, y vieron que acá la lógica es la misma, ¿no? Arranca de un montón de variantes hasta llegar a un poquitas variantes. Lo primero que pone acá, que resalta, es las características moleculares de la variante. ¿Ah? ¿Y qué tan probable es que ese tipo de variante cause una enfermedad? No es lo mismo una variante que me cambie un aminoácido por otro que una variante que me genera un codón de stop en el medio de la proteína. ¿Ah? O me genera una alteración de un sitio de splicing alrededor de un exón que es central para la función de esa proteína. ¿Sí? O que me produzca un frameshift. ¿Ah? Entonces, primero las características moleculares de la variante. Yo acá este esquema es el que más me gusta, pero le agregué cosas para hacerlo más propio. También tengo que considerar de la variante en sí si hay descripciones previas. Capaz que hay una variante que es
un cambio de aminoácido por otro, que a mí no me parece la gran cosa, pero que hay evidencia suficiente en base a casos anteriores, en bases de datos o en publicaciones o lo que sea, que demuestran que esa variante sí efectivamente causa tal enfermedad. ¿Ah? O hay familias, pensemos en una variante dominante, hay 7, 8 familias con ese fenotipo y donde todos los afectados tienen la variante y ninguno de los afectados la tiene. Bueno, esa variante evidentemente es causante de ese fenotipo. ¿Sí? Y eventualmente, si tengo, no lo voy a hacer yo, pero si tengo estudios funcionales previos que estén publicados o en base de datos sobre esa variante. Capaz que yo tengo una variante que, de nuevo, un cambio de aminoácido por otro, pega el chauchón que no me parece nada. Pero capaz que hay un estudio funcional que determina que eso, que demuestra, perdón, que eso, ese cambio determina una alteración de tal, el sitio activo de la proteína de forma tal de que la función cambie radicalmente. ¿Ah? Entonces, esa es información que puedo tener. Segundo paso, no necesariamente hay que hacerlo en este orden, digo, pero son las grandes cosas, ¿no? La frecuencia poblacional. Ese es el más fácil y de hecho, como les voy a mostrar ahora, es el primer filtro que aplicamos, ¿no? En el entendido de que si estamos tratando de hacer el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, las variantes con las que lidiaremos van a tener una frecuencia poblacional menor al 1%. ¿Ah? Se pone 5%, como lo habrán visto, o si no lo van a leer en las guías de interpretación de variantes, 5% como eh, variante benigna, pero uno puede tomar, y de hecho lo hacemos acá, 1%, ¿ah? Salvo excepciones, también hay excepciones al 5%, si vamos al caso, pero los cuento con lo de una mano, eh, los dedos de las manos, perdón. eh, con 1% de límite de frecuencia poblacional me estoy sacando un montón de variantes y me quedo con las importantes. Y el tercer paso es que también pega lo descripto para ese gen respecto del fenotipo. ¿Ah? Y yo le agregué acá, respecto del modo de herencia, si ese gen se comporta con el fenotipo o aparecen descripciones que asocian el gen con tal fenotipo y ese fenotipo puede pegar con el de mi paciente, pero ese fenotipo siempre, 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 en todas las familias que se ha descrito es recesivo y la variante en mi paciente está en heterocigosis, puede ser que haya una segunda variante que yo no estoy viendo, no la voy a descartar, pero sola por sí sola no me explica, ¿sí? Entonces, ¿qué también pega con el fenotipo, con el modo de herencia de este fenotipo y con el mecanismo patogénico? Yo a veces tengo genes donde dan problemas o dan enfermedades cuando hay una ganancia de función y cuando hay una pérdida de función no. Entonces, si tengo una mutación de pérdida de función, no tendría por qué ser patogénica para ese gen. Esto es excepcional, pero existe. O al revés, ¿no? O sea, los genes, lo más frecuente en realidad, solo van a ser patogénicos cuando tengo una pérdida mm, a partir de ese alelo prácticamente total de la función. Una mutación que produce un cambio de una pérdida de función leve o no completa, es muy difícil que explique ese fenotipo. ¿Ah? Este esquemita ténganlo en mente que lo vamos a aplicar siempre. ¿No? Y esto es lo que decíamos. Con cualquiera de los esquemitas anteriores, lo que deberíamos tratar de llegar es a esto. Y siempre vamos a tener lo amarillo, ¿no? Variantes de significado incierto. Ahí lo que vamos a tratar de hacer es, a su vez, subdividirlas en tres categorías. Variante de significado incierto, tirando a benigna. Variante de significado incierto, atractiva, de interés, le dicen algunos. Hot bus, le dicen eh, otros, ¿no? Y las otras que tal, son inciertas, inciertas, inciertas. Yo con la información que tengo no puedo decir sí, no, lo que sea. Las dejo marcadas de alguna manera. Entonces, vamos a necesitar, o se necesita un montón de bases de datos para poder sacar esa información, para anotar las variantes y tratar de sacar esas conclusiones. Nosotros vamos a usar, puede haber otras. Estas son las clásicas, por decirlo de alguna manera. Para ver fenotipos y modos de herencia, vamos a usar fundamentalmente OMIM, ¿ah? Que de hecho es lo que hace, asociar fenotipos con genes y modos de herencia. Gene Reviews para algunos genes o para algunas enfermedades no puede ser muy útiles,
muy útil. Y Orphanet también hace lo mismo, describe enfermedades genéticas y los genes que las causan. Esto en realidad no lo vamos a ver en el curso, ¿ah? Pero claro, uno podría pensar, obviamente, que no se conocen al día de hoy todos los genes asociados a enfermedades humanas. Entonces yo hago una secuenciación de genoma en mi paciente. En los genes asociados conocidos no encuentro nada. ¿Cómo sé yo que no tiene una mutación en algún gen que nunca fue asociado a ese fenotipo y que en realidad la causa es esa? Bueno, eso es muy difícil y virtualmente es imposible analizando de a un caso, de a caso índice, como hacemos nosotros. Pero eventualmente puedo encontrar alguna cosa sugestiva. ¿Ah? No vamos a ver ejemplos de eso en el curso, pues sería complejo. Las bases de datos de frecuencia poblacional son fundamentales, por lo que decíamos recién. ¿Ah? Estas bases de datos de frecuencia poblacional, ahora les voy a mostrar, no tienen que ir a consultarlas necesariamente, porque eso es información que ya viene en las variantes filtradas y anotadas tal cual tenemos. Ahora se los voy a mostrar. Entonces, eso lo podemos ver. Y lo mismo esto, para mutaciones ya descritas, vamos a ir a las bases de datos que describen mutaciones o donde se depositan información de mutaciones, su patogenicidad y los fenotipos que puede causar. Clinvar es la más usada, eh, pero hay otras. Decipher es la mejor, en mi opinión, para variantes estructurales. Tenemos un ejercicio que es con variantes estructurales, ¿sí? Hay algunas para ADN mitocondrial, ¿no? Con la misma lógica de frecuencia poblacional. Am, Esta primera, la del mitocondrial DNA, ya viene incorporada en la tabla. La de MitoWill hay que ir a buscarla. Yo se los voy a mostrar la próxima. Entonces, cuando yo me enfrento a una variante, va a haber dos alternativas. O ya fue descrita, ¿ah? Ahí sobre todo quiero ver en ClinVar, eventualmente en otra base de datos, qué dijeron previamente de ella y con qué evidencia, ¿no? No es lo mismo que la encontraron en 10 familias y en todas las familias distintos laboratorios la clasificaron como patogénica, que si la encontraron en una sola familia, un laboratorio y la encontró como patogénica. Y si es una variante nueva, y es la parte más difícil, nueva en el sentido de que, no confundir con de novo, nueva en el sentido de que no ha sido descrita previamente, bueno, ahí hay que ceñirse a las guías del American College of Medical Genetics and Genomics de 2015 y eventualmente refinamientos posteriores. ¿Ah? Salieron en los últimos 2, 3 años estos dos páginas, yo uso más que nada Franklin, que son justamente agregadores de información. O sea, uno pone la variante y le da toda la información disponible acerca de la misma para tomar este tipo de decisiones. Entonces, veamos lo más fácil, variantes que ya fueron descritas y ya fueron clasificadas. ¿Ah? Ahí lo vemos en ClinVar. ClinVar integra información de varios lados, de frecuencia poblacional, del fenotipo, la interpretación que ha hecho gente, laboratorios de esa variante y la evidencia, si es que alguna, que esa gente aporta para eso. Puede ser un artículo publicado con 25 familias y va a ser una evidencia muy fuerte. Puede ser uno que la puso como patogénica a partir de un caso sin mucha evidencia y es una evidencia muy débil. ¿Está? Entonces, Clinvar le pone estrellitas a cada descripción. ¿Ah? Entonces uno se va a encontrar para una variante, esta, gen, variante en ADN, variante en proteína, para un fenotipo, síndrome de Marfan o una enfermedad, síndrome de Marfan en este caso, ha sido clasificada como patogénica en el 2012, o mejor dicho, la última revisión es del 2012, y le pone 2 estrellas. ¿Ah? 2 estrellas quiere decir, ahora lo vemos ahora lo vemos la próxima, quiere decir que ha sido descrita en más de un caso y ha sido reportada como o subida a la base de datos como patogénica en más de un caso, con evidencias y sin
conflicto, ¿no? Porque si uno dice benigna, otro dice patogénica, estamos en la misma. ¿Ah? Y entonces, estas son todas las clasificaciones que nos puede ofrecer ClinVar respecto de una variante específica. No confundir las bases de datos que son de genes, OMIM, por ejemplo, OMIM lo que me va a interesar sobre todo es para variantes en ese gen, pongámosle de pérdida de función, qué fenotipos se han descrito y con qué modo de herencia, de variantes como ClinVar, que son de bases de datos, perdón, como ClinVar, que son de variantes. Esta variante específica en este gen y asociado a este fenotipo, ¿qué han dicho otros? Si es patogénica o no es patogénica y con qué evidencia. Cómo la han clasificado, ¿no? En las 5 categorías clásicas y puede haber otras categorías menos clásicas, pero que también son clínicamente pueden ser útiles, ¿no? ¿No? De respuesta a fármacos, susceptibilidad, factor de riesgo, etcétera. O puede haber interpretaciones conflictivas. Uno dice que es benigna, otro dice que es patogénica. Bueno, está, hay que ver ahí qué. Entonces Klimbar le pone estrellitas, ¿tá? Cuantas más estrellitas, mejor. Mejor en el sentido de que hay más evidencia de que lo que diga Klimbar de esa variante, ya sea benigna o patogénica, hay mayor evidencia para apoyar eso. ¿Tá? Lo más habitual es estar o que no esté escrita o estar en estos dos, ¿no? Que hay solo un submitter, quiere decir que la subió a la base de datos, ¿no? Un laboratorio que la interpretó y subió su interpretación y su evidencia a la base de datos. Tiene un valor más relativo. Ya si hay más de uno y que no son conflictivos y que aportan evidencia, bueno, ahí ya me gusta más, ¿sí? 3 estrellas sería revisada por un panel de expertos y 4 estrellas ya es una variante oficial, por decirlo de alguna manera, de tal enfermedad. Por ejemplo, la Delta F508 en CFTR para fibrosis quística. Esa tiene 4 estrellas. Este, y si no tienen estrellas, bueno, la evidencia es muy poca, al punto tal que muchas veces no sirve para nada, ¿no? Y después hay algunos que la clasifican como variante de significado incierto, lo cual está bien, no están mintiendo. No me ayuda mucho, ¿no? Pero este es Barson, que uno le pone en este caso el RS, que es como la cédula de identidad de la variante. Acá está la variante en serio, ¿sí? En el cromosoma 3 en esta posición. Y acá está el gen GLB1 y se produce un corrimiento del marco de lectura en esta posición 527 se produce un frame shift, o sea, un corrimiento de marco de lectura, y 5 codones, o 5 aminoácidos, 5 codones sería lo más correcto. Después se genera un codón de stop prematuro, eso quiere decir el asterisco 5, ¿sí? O sea que esto, eh, de ahí en adelante perdimos el pedazo de proteína. ¿Ah? Acá ya está clasificada como patogénica con la evidencia, con 2 estrellas de ClinVar. Vieron que Parsons lo que hace es tomar de ClinVar en tiempo real la información. ¿Ah? Y bueno, y otras informaciones, acá está la frecuencia poblacional, algunos scores de conservación evolutiva o conservación en ortólogos, sería la forma correcta de decirlo, que cuanto más conservado, más chance es de que eso sea patogénico, etcétera, o que no sea tolerado, para decirlo corto. Cuando nos enfrentamos con variantes no descritas o no clasificadas, ¿ah? O clasificadas como de significado incierto, o sea que no nos ayuda mucho, bueno, ahí es donde tenemos que hacer más el trabajo. Ver la frecuencia, ¿no? Fíjense esto acá. Si uno toma variantes de mayor del 5%, ya se saca solo con eso, solo con ese filtro, ya nos sacamos de arriba el 83% de las variantes. Y si usamos menos de 1%, nos sacamos todo esto. ¿Sí? Ese es un buen filtro, es el mejor para sacar cosas, de hecho, y, em, y cuanto más bajo, mejor, digamos. Acá hay una precisión, dos precisiones. La primera es, no es lo mismo si es una mutación dominante que una mutación recesiva.
Si es recesiva, que tenga una frecuencia, póngale, de medio por ciento, para una enfermedad recesiva es razonable. Porque ¿qué? Tienen que juntarse dos medios por ciento y un cuarto de la vez se va a tener hijo afectado. Entonces, en cambio, si es una enfermedad dominante, de penetrancia, penetrancia completa y con una frecuencia poblacional de 1 en 10.000, la variante no puede tener una frecuencia poblacional de más de 1 en 10.000, si tiene penetrancia completa. Entonces, para enfermedades dominantes o variantes en heterocigosis, que pensamos que se expresan en heterocigosis, vos vas a encontrar frecuencias mucho más bajas del 1% e incluso muchas de ellas variantes con frecuencia cero, ¿no? O sea, no han sido descritas en individuos sanos, ¿no? Lo cual es razonable si tienen penetrancia completa. Para variantes en heterocigosis, ahí es más laxo, ahí 1% es un buen límite de frecuencia poblacional y de hecho hay variantes patogénicas recesivas que aparecen en heterocigosis en ciertas poblaciones con frecuencias arriba del 5%. Son muy pocos, tanto las genes, las variantes como las poblaciones, pero las hay. Anemia falciforme en algunas poblaciones africanas tiene una frecuencia que se acerca al 10% de heterocigotos, o sea que está bien arriba del 50%, del 5%. Salvo para esas excepciones, y hablando de enfermedades raras, enfermedades de baja frecuencia, con 1% estamos bien, ¿no? Porque es esto, ¿no? O sea, yo voy a estar con estas variantes, me voy a quedar con estas variantes de baja frecuencia poblacional o cero y de alto efecto sobre el fenotipo. Y fíjense que, o noten que, si yo tengo una variante en un gen con una expresión dominante, o sea, en heterocigosis, que provoca una enfermedad tan severa que el individuo no se puede llegar a reproducir, ¿eh? Si aparece esa variante, siempre, siempre, siempre va a tener que ser de nuevo. Va a tener una frecuencia poblacional de cero, individuos sanos, y si es que aparece, va a aparecer de nuevo, si no, ni aparece. ¿Ah? Si es letal el término genético, o sea que el individuo no se puede reproducir, si es dominante y si tiene una penetrancia completa, si encuentro esa variante, solo puede ser de nuevo. ¿Ah? Entonces la frecuencia poblacional me va a aparecer 0,0. Lo segundo, y acá repasen las varias clases que han tenido, por lo menos conmigo, de variantes genéticas del genoma humano y su impacto, ¿no? La consecuencia molecular de la variante sobre el fenotipo y, acá esto sí es más nuevo, las predicciones computacionales que podemos hacer de eso, ¿sí? ¿No? Entonces yo tengo este es el gen normal, este esquemita ya lo vimos varias veces, este es el gen normal, y acá yo tengo un cambio que me genera un codón de stop acá, con lo que perdería todo lo que está en rojo de esta proteína. O más, porque a veces, según ustedes si recuerdan, y además ya lo vimos, algunos codones de stop provocan una degradación del ARN mensajero. Entonces, ni siquiera es que voy a tener una proteína que le falte lo rojo, no voy a tener nada de proteína a partir de ese alelo. Acá tengo una variante que me genera un frameshift, lo mismo. Una variante que me altera el splicing acá y hace que se me pierda el exón del medio. Lo mismo. Bueno, ni que hablar acá una deleción de un exón, el efecto el mismo. Y acá están otras variantes, ¿sí? Como siempre, arriba lo normal, skipped exon, se perdió un exón, o que un intrón o un pedazo de un intrón se retiene como si fuera exón, o que usa un sitio de splicing alternativo y por lo tanto me genera una proteína con lo que debería ser intrón en este caso y que es exón, o al revés. ¿Ah? Esto puede ser, esto puede ser normal, ¿ah? Lo mismo que el que usa como primer exón, eso puede ser normal, pero también puede ser generador de patología en algunos casos, como primero como último exón. Tercero, la coherencia con el mecanismo, con el fenotipo, el mecanismo hereditario y la segregación, si es dominante, si es de novo, si es recesiva, ¿sí? Entonces acá tengo todas las opciones, ¿no? Acá en este caso tengo una enfermedad recesiva, eh,
donde los dos padres tienen cada uno una mutación diferente en heterocigotos y sus hijos afectados son heterocigotos compuestos para dos variantes distintas. Acá tengo una consanguinidad. Yo acá lo que espero que estos afectados sean homocigotos. ¿Ah? Acá tengo una familia del X, yo que lo espero es que las mujeres sean heterocigotas y los varones afectados sean hemicigotos. Y acá tengo una enfermedad autosómica dominante, lo que espero es que los afectados tengan la mutación en heterocigosis y que los sanos no la tengan. Eventualmente, sobre todo para mutaciones dominantes, puede ser para cualquiera, pero lo veo fácil en mutaciones dominantes, o es heredada o es de novo, ¿sí? Que sería este caso. Eh, Y bueno, como dije, puede haber mutaciones somáticas que generan un mosaicismo que no vamos a ver acá. Esto es solo para que lo vean, no voy a profundizar ahora, pero la complejidad, digamos, me llama el laberinto experimental, ¿no? De si tengo este tipo de complicaciones, variante de significado incierto, mosaicismo somático, variantes estructurales, una herencia compleja, por ejemplo, digénica, ¿ah? Entonces ahí se me complica porque yo tengo dos variantes en este gen o una variante en este gen, pero si tengo dos en el otro sí sería patogénica, pero si no tengo ninguna en el otro no, hay dificultad en análisis. Y después, variantes que con los métodos que yo uso, sobre todo secuenciación de exoma, no las puedo detectar. Entonces, por lo tanto, ¿no? Una variante, yo que sé, en el promotor de un gen y que haga que ese gen no se exprese. Yo con una secuenciación de exoma no la voy a detectar. Entonces ahí se me queda fuera y son las cosas que complican. Y después, cuarto punto, todos los datos previos que yo tenga de estudios funcionales in vitro, modelos celulares, modelos animales, todos los datos previos que yo pueda tener de una variante. ¿Tá? Ya sea porque alguien los estudió previamente o bueno, eventualmente podría asociarme con un laboratorio de investigación que lo haga y también cada vez más hay, sobre todo a partir de la aparición de CRISPR, hay proyectos masivos, digamos, de búsqueda de mutación, o sea, de provocar mutaciones en genes y ver el efecto, ¿sí? De forma masiva, entonces cada vez van habiendo datos funcionales de variantes en genes, ¿sí? Esto es lo que un laboratorio de diagnóstico en principio no va a hacer, ¿ah? Porque es caro, laborioso y requiere conocimientos que uno no tiene por qué manejar. Cómo se hace un modelo celular, yo qué sé. Eh, pero o lo hicieron previamente o uno se puede asociar con laboratorios que lo hagan. Este es un software muy interesante que en realidad después no siguió funcionando. Yo ni siquiera llegué a usarlo, vi el paper, pero después no llegó a funcionar. Pero miren qué interesante lo que pretendía hacer. Y hay otros y hay cosas con inteligencia artificial que pretenden hacer eso. Sobre todo miren la B. Esto lo que hace es, vos le introducías al software los fenotipos del paciente, con una serie de términos estandarizados, ¿ah? Eso es lo que se llama HPO Terms, de la Human Phenotype Ontology. Son términos estandarizados para que todos usemos lo mismo y que la computadora entienda, ¿no? Pues yo le digo, no es lo mismo que yo le diga, le duele la rodilla, que yo diga tiene una gonalgia. Cualquiera que conozcas, estamos diciendo lo mismo, pero para la computadora decirle de una rodilla y una guanalgia no es lo mismo. Entonces, introducís los fenotipos con términos específicos e introducís las variantes filtradas, anotadas, bla, bla, bla. Y él te generaba como este blanco, digamos, ¿ah? Donde acá está el paciente y todas estas variantes eran, todas estas bolitas, perdón, eran variantes que el programa analizaba automáticamente y las que más se acercaban al fenotipo, según lo que tú habías descrito, con lo que está en base de datos disponibles. ¿Ah? Y lo que más se acercaba al modo de herencia y lo que más se acercaba según características de la variante.
Ven que acá está la frecuencia poblacional y otras cosas. Esto exactamente es lo que yo pretendo que ustedes hagan a mano, ¿sí? Les voy a dar los fenotipos, las variantes y que ustedes hagan esto, ¿sí? Eh, Como ejercicio y porque además sigue siendo al día de hoy, capaz que más adelante no, pero sigue siendo al día de hoy la mejor forma de hacerlo, ¿no? Para eso hay una serie de guías, ¿tá? Esta es la original, es la que ordena, no la original, hay muchas anteriores y muchas posteriores, pero es la que en un momento dijo, para, vamos a ordenarnos, vamos a sacar una guía para el análisis de variantes, después vemos si hay que mejorarla, y de hecho había que mejorarla, pero vamos a ordenarnos, vamos a sacar una, ¿tá? 2015, lectura obligatoria. Y si ustedes miran en ese artículo, acá está la referencia, el artículo está en EVA, tiene esta tablita, tiene toda una descripción de texto, pero todo se podría resumir en esta tablita, que yo siempre digo lo mismo. Esto es el sentido común de genetista puesto en una tabla. Nada más. ¿Tá? Por ejemplo, datos de segregación. ¿Ah? No benigna, fuerte, indicador fuerte de que es benigna. No hay una segregación con la enfermedad en una familia, ¿no? La tiene el tío, la tiene el abuelo, la tiene el bisabuelo, la tiene el padre, la tienen dos hermanos, y me da que la variante aparece en los sanos, en los enfermos, más o menos igual. Esta variante probablemente no sea nada. ¿Tá? Es una fuerte indicación de benigna. En el otro extremo, yo tengo una familia con una enfermedad dominante. Bueno, eh, y tengo varias generaciones o varios afectados y varios sanos y demuestro que todos los afectados lo tienen y que ninguno de los afectados la tiene, ese es una fuerte eh, indicador para el otro lado de patogenicidad. ¿Sí? Revisen la tabla del artículo, es el sentido común de genetista codificado. Este Sherlock es otro artículo de lectura obligatoria, es del 2017 y es un afinamiento, un fine tuning de las guías del 2015. ¿Sí? Hay otros refinamientos y hay algunos acá está el refinamiento que hace Sherlock, digo bien, mírenlo, y acá también. Y hay otros refinamientos. Klingen es un grupo de trabajo que son los que dirigen Climbar, ¿ah? Y han hecho grupos con guías más específicas o mejoradas para la interpretación. Hay una guía, por ejemplo, que está muy linda, que es lo que yo les decía hace un ratito, variantes que tienen una frecuencia poblacional de más del 5% y sin embargo son patogénicas. Hay una guía que en realidad es una lista con esas variantes. Esta es otra de las importantes, cómo interpretar mutaciones de pérdida de función. La regla de ellos que se llama PBC1, que es, vuelvo un poquito para atrás, que es esto. Esperen que la perdí. Acá, por ejemplo, ¿no? Eh, Perdón, ay, me perdí. Acá, no lo encontraba. ¿No? Una variante, PBC1 es esto, una variante de baja frecuencia, donde una variante que uno espera que cause una pérdida de función, loss of function, siendo la pérdida de función un mecanismo conocido para la enfermedad, como ocurre para la mayoría de las enfermedades, para todas las recesivas o casi todas las recesivas y para la mayoría de las dominantes. ¿Tá? Entonces, eso es una fuerte predicción de patogenicidad. Bueno, acá ellos la refinan un poco porque a veces puede parecer muy mala, pero en realidad no lo es. Y a veces puede parecer no tan mala y en realidad lo es. Después hay refinamientos como este que ya son para fenotipos más específicos. ¿Ah? Esto, por ejemplo, es para ciertos genes de asociación cardíaca. ¿Ah? Lo mismo. Hacen lo mismo, pero afinado. No nos olvidemos del genoma mitocondrial. Si vamos a analizar el genoma mitocondrial, y de hecho lo vamos a hacer, ahí tenemos dos
consideraciones adicionales que hacer. Tenemos una cosa que es más fácil que hay mucha menos variantes, ¿no? Porque el genoma mitocondrial es una porquerita así, es más chico, mucho más chico que el genoma del coronavirus, por ejemplo. Entonces tenemos mucha menos variantes. Pero tenemos dos complicaciones adicionales que es que hay que considerar la heteroplasmia, repasen el concepto si no lo tienen claro, con que aparece en el tejido que analicemos, y hay que considerar los ARN de transferencia. El genoma mitocondrial codifica sus propios ARN de transferencia y, a diferencia del genoma nuclear que tiene muchas copias de cada ARN de transferencia, el genoma mitocondrial tiene una sola. Y, por lo tanto, si está mutada, puede tener una ARN de transferencia que no anda. En el genoma nuclear eso es prácticamente imposible que pase porque cada ARN de transferencia tiene no sé cuánta copia. ¿Tá? Pero acá tenemos una sola, y entonces como puede estar mutado y no andar. ¿Tá? Veamos algunos ejemplos. El primero. Este es un estudio en un feto ah, que tiene un cariotipo normal femenino y la ecografía y el estudio de anatomía patológica, o sea, un feto que fue, en realidad fue un embarazo que fue interrumpido por los hallazgos ecográficos, sugieren una displasia ósea. Se hace una interrupción del embarazo y se hace una secuenciación de exoma del ADN de ese feto. Y ahí se obtiene, se encuentra, perdón, una variante en este gen, EBP, que es un gen ligado al X. Este es el transcripto. En el exón 2 de ese transcripto cambia una G por una A en la posición codificante 140, lo cual determina en el ARN mensajero un cambio de un aminoácido, W, no me acuerdo cuál es, en la posición 47 se genera un codón de stop prematuro. A veces se pone X, a veces se pone stop. Lo más correcto en términos actuales de nomenclatura es un asterisco, ¿no? Sería 47 asterisco. Es una variante de pérdida de sentido, nonsense o codón de stop prematuro, de frecuencia poblacional baja. Los predictores bioinformáticos de impacto físico-químico la consideran deleteria por ese efecto, ¿sí? Y en heterocigosis para una enfermedad dominante, lo cual me cierra, ¿sí? Que es la condrodisplasia puntata ligada al X dominante, que es una forma de displasia ósea en definitiva, y que era un hallazgo, y que es una enfermedad muy compatible con los hallazgos ecográficos y anatomopatológicos en ese feto. Profundicemos un poquito en esa variante. El codón de stop se produce en la posición 47 de una proteína de 230 aminoácidos, ¿no? Eso es en el transcripto más largo. O sea, en el 20% de la proteína. O sea que yo perdería el 80% de la proteína, por lo que se espera una severa afectación de la función proteica y probablemente una anulación de este alelo por el mecanismo de degradación del ARN mensajero mediada por mutaciones terminadoras, en inglés nonsense mediated decay. ¿Mm? O sea que probablemente esto sea una mutación de pérdida de función, de pérdida total de función de ese alelo. Era un cariotipo XX, pero, y la variante acá aparece en heterocigosis, pero está demostrado, hay evidencia sólida para decir que eso se manifiesta de forma dominante. O sea que perfectamente podría estar afectando ese feto. No ha sido descrita previamente, pero otras mutaciones sin sentido, o sea, codones de stop prematuro, en esa región de la proteína, por ahí cerca, eso lo podemos ver en ClinVar, han sido consideradas como patogénicas. Por ejemplo, una en la posición 11, acá estamos en la 47, o en la posición 29, o en la posición 63 y 61. ¿Sí? Todas estas han sido consideradas como patogénicas. La nuestra no, pero algunas que están alrededor sí. Y sobre todo, prestenle atención a esta, a la 63 y a la 61. O sea, codones que están más adelante del mío, ¿no? El nuestro es 47. Codones que están más adelante, ¿ah? Igual son patogénicos. ¿Sí? O sea, porque si uno tiene un codón de stop, cuanto antes sea en la proteína, uno pensaría peor. Y en general es así. Tengo algunos antes, tengo la mía, y después tengo algunos codones que incluso siendo más adelante, igual producen una enfermedad. La secuenciación de sitio tiene una buena cobertura, esto es algo que siempre hay que ver, porque a veces podemos tener ser un artefacto, pero bueno, acá tengo 119, porque quiere decir que hay 119 reads de los reads cortitos mapeados o alineados contra el genoma de referencia. Hay 119 reads que cubren esa posición, ¿sí?
y tengo un balance alérico indicador de heterocigosis. 69 reads que cubren esa posición me dicen que tiene el alelo de referencia y 50, más o menos mitad y mitad, que tiene el alelo variante. O sea que esto es heterocigota claramente. Y finalmente la estudiamos en los padres y no estaba presente en sangre, o sea que sería una mutación de novo. O capaz que alguno de los padres tiene un mosaicismo gonadal menos frecuente, pero puede ser. ¿Ah? Entonces una mutación en heterocigosis para algo dominante de penetrancia completa de novo, que no está en los padres sanos. ¿Ah? Y con todos los elementos que analizamos. Esta es la causa de la enfermedad. ¿Ah? Esta es una variante que debemos clasificar como probablemente patogénica, de acuerdo a las guías, y que pega con el fenotipo, pega con el modo de herencia, pega con el mecanismo, es de novo. Esta es la causa de la enfermedad en este caso. Sigo adelante, me paran si hay algo que no se entiende. 10 años, sexo femenino. Tres fracturas ante traumatismos de mediana intensidad. Escleróticas azules, ¿no? El blanco del ojo azulado. Sin antecedentes familiares, padres sanos no consanguíneos. Probable osteogénesis imperfecta tipo 1. ¿Sí? O sea, una displasia ósea también, que lo que produce es una fragilidad ósea y por lo tanto una susceptibilidad a fracturas. Mucho mayor o ante traumatismo que en otra persona no serían un problema. Se hace la secuenciación, en este caso se hizo una secuenciación dirigida hacia el gen COL1A1, que es el más frecuente de osteogénesis imperfecta tipo 1, COL1A1 y COL1A2, en general se analizan juntos, y fíjense lo que encuentra. Una variante cambia en esta posición codificante del ADN en 1989, hay una deleción de esa base, se pierde una base, lo cual provoca donde el codón que codificaría una prolina en la posición 664 se transforma en un codón que codifica una leucina y a partir de ahí se me establece un corrimiento del marco de lectura y 102 codones más adelante se me genera un codón de stop prematuro. En heterocigosis, la osteogénesis imperfecta tipo 1 es una enfermedad dominante en el gen COL1A1. ¿Ah? Y es de nuevo también. Padres sanos, no tienen la mutación. Niña heterocigota para la mutación, de nuevo con la enfermedad. ¿Ah? Y acá claramente tengo un mecanismo de haploinsuficiencia, que es un mecanismo descripto para la osteogénesis imperfecta tipo 1, ¿ah? Donde probablemente de este alelo o no se produzca colágeno o se produzca muy poco y entonces tiene menos colágeno. Y ahí es donde aparece la osteogénesis imperfecta tipo 1, que es la forma más leve. En heterocigosis, ¿no? En homocigosis es severísima, pero ahí es menos probable que aparezca. Le voy a mostrar al revés, si puedo. 23 años. Acá este es un estudio prenatal en realidad. 23 años, la mamá, sin antecedentes familiares, a destacar no consanguinidad. En el embarazo actual de esa señora, de 21 semanas por edad gestacional, es un embarazo gemelar, un feto con posible osteogénesis imperfecta tipo 2, que es la más severa. Provoca severas fracturas, incluso intraútero, con deformaciones óseas enormes en algunos casos. Am, Se hace un estudio prenatal, digo bien, col 1 a 1 de nuevo. En este transcripto, en el exón 51, se encuentra un cambio de una C por una A en la posición 4287, lo cual genera un cambio en el ARN mensajero de un codón que quiere decir este aminoácido. En el codón 1429 se me genera un codón de stop prematuro en heterocigosis. Pero miren esto. El codón de stop se produce en la posición 1429 exón 61 de una proteína de 1465 aminoácidos. Y es en el último exón, no lo puse acá, pero es en el último exón, de hecho. O sea, es sobre el final de la proteína, ¿sí? 1429 de una proteína que terminaría normalmente en 1465, o sea, pierdo 36 aminoácidos. Em, Uno tendería a pensar, y para la mayoría de las veces eso es correcto, que es menos mala que la anterior, ¿no? Porque la anterior era en el medio
y me producía una forma de osteogénesis imperfecta tipo 1, que es la forma más leve. Y esta, que es casi al final, me produce, sin embargo, una forma de osteogénesis imperfecta tipo 2, que es la más severa. Fíjense, acá empieza la cadena de colágeno, colágeno tipo 1, y empieza acá, bueno, da una vuelta, tiene este dominio globular, nuestra mutación está por acá, ¿no? Porque es 1429, acá está marcada la 1431, o sea que tiene que ser por acá. Sigue, 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 ¿no? Y acá empieza el dominio fibrilar de la molécula de colágeno, ¿sí? Y miren lo que pasa. Esta es una molécula normal de colágeno, con los dominios globulares en las puntas y un dominio fibrilar en el medio. Estas se asocian de a tres distintas, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. Y, y ahí se produce una fibra que es una triple hélice de proteica. Y a su vez esas triples hélices se asocian con otras para producir la fibra de colágeno. ¿Ah? Entonces fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa. Si yo tengo una mutación acá, donde me cambia una glicina, la glicina fundamental para la estructura del colágeno en su porción fibrilar, se me altera la proteína. Pero si yo tengo una mutación acá, en este dominio, que es esto que estamos viendo acá, este es el dominio de trimerización. Es el dominio que hace que las tres moléculas se encuentren, armen la triple hélice y se forme la triple hélice, que después se va a juntar con otra para hacer la fibra de colágeno. ¿Sí? Entonces, si este dominio de trimerización no funciona bien, no se puede formar la triple hélice y tengo esta cosa espantosa. ¿Ah? Entonces, fíjense, como es una mutación al final de la molécula de colágeno, escapa a la degradación del mensajero por mutaciones terminadoras, se produce proteína con este dominio de trimerización alterado, se puede juntar con las otras, acá hay un efecto dominante negativo clarísimo, ¿sí? Y me da una fibra que es cualquier cosa. Y ahí es donde aparece la osteogénesis imperfecta severa. Dicho de otra manera, es menos malo tener menos colágeno, osteogénesis imperfecta tipo 1, que tener colágeno que no se forma correctamente las fibras. Eso es mucho peor. ¿Ah? Entonces, en este ejemplo, en general no pasa eso. En este ejemplo es un contraejemplo de lo que uno intuitivamente pensaría, que el hecho de que la proteína, cuanto más atrás esté, la mutación, perdón, cuanto más atrás está en la proteína, menos mala es. Eso muchas veces es cierto, o la mayoría de las veces probablemente es cierto. En este ejemplo claramente no. Eso es interpretar una variante. ¿Mm? Para heterocigosis, para algo dominante, hay fuertes datos para pensar que es patogénica, me pega con el fenotipo, me pega con la severidad, me pega con un mecanismo de dominancia negativa. ¿Mm? ¿Alguna duda de este, que es como el más complejo? Además, este caso además tenía yo no lo puse acá, pero tenía una complicación adicional que era que la mamá, esta mamá, tenía un mosaicismo gonadal, tiene un mosaicismo gonadal para esa mutación, porque tuvo hijos con otra pareja también afectados de osteogénesis imperfecta tipo 2, siendo ella sana, ¿verdad? Y sin antecedentes familiares. Este yo ya se los mostré en la primera clase de una variante que encontramos en este gen pura y publicamos 2020. Quiero mostrarles, aprovechar el ejemplo para mostrarles cómo vemos, cómo lo vemos. ¿Ven? Lo que les voy a dar como material para trabajar es esto, ¿no? Un Excel con las variantes filtradas y anotadas. ¿Mm? Fíjense, acá tengo tres pestañas.
homocigotas con una frecuencia poblacional de menos del 1%, heterocigotas con una frecuencia poblacional de menos del 0,5%, o sea, 1 en 200, y que son variantes que o alteran los sitios de splicing, más menos 2, o me generan un cambio no sinónimo. Me generan un cambio, o sea, no son sinónimas. ¿Mm? Como dice acá, no sinónimas. Y después tengo el ADN mitocondrial que lo vamos a ver después. ¿Está? Entonces, fíjense, yo tengo, esto lo vamos a ver en detalle la próxima, lo que vemos en esta tabla, ¿no? Pero fíjense, tengo el cromosoma, el gen, el lugar del cromosoma en el que estamos, el alelo de referencia, el alelo normal, esto cae en un exón, este cambio me genera un codón sinónimo. ¿Ah? Acá tendría la descripción, ¿no? Gen, transcripto, exón, cambio en el ADN, cambio en la proteína, y acá este es otro transcripto diferente. Fíjense que cambia el número, pero es en el mismo exón y es en el mismo cambio. En otros casos puede ser diferente. La banda en la que cae, el RS, que es como la sede de la identidad de la variante, está en homocigosis, porque esta pestaña son todas variantes elegidas en homocigosis. No ha sido descrita en ClinVar, la significancia clínica de estos ClinVar no está. Algunas no han sido asociados variantes en ese gen a fenotipos en humanos, ¿sí? O ha sido asociada a una cuestión de predisposición, como en este caso que no nos interesa. ¿Ah? Y acá tengo otras enfermedades. La frecuencia poblacional máxima, esta es la columna más fácil de ver, porque acá tenemos distintos proyectos, todo esto es frecuencias poblacionales, de distintos proyectos hasta acá, hasta AQ, distintos proyectos en distintas poblaciones, africanos, europeos. Y esta es la frecuencia poblacional más alta. Para hacerla fácil, no tener que andar mirando toda la tabla, nos dan acá ya calculado la más alta. Fíjense que todas son menos del 0,05%, ¿sí? Que es lo que pusimos como filtro. No, hay variantes de más frecuencia que eso. Lo que pasa es que las filtramos para afuera, ¿no? Otras frecuencias poblacionales. Acá tengo los predictores que vamos a ver la semana que viene, pero son algoritmos bioinformáticos que dicen, bueno, este cambio en aminoácido por tal otro en tal lado, ¿qué probabilidad es que eso tenga un impacto sobre la proteína? Ah, hay distintos tipos. Y después indicadores de, como son el HERP, de conservación evolutiva de ese sitio, ¿sí? Cambio en aminoácido por otro en la posición 214 de la proteína tal. ¿Qué tan conservado en ortólogos, o sea, en la evolución, es ese sitio? Si es muy conservado, estos scores te van a dar más altos y eso es un indicador de que es poco tolerado ese cambio. Si es poco conservado, ese cambio es más tolerado. Acá tengo los datos de calidad. Acá tengo una muy buena calidad, tiene que ser arriba de 300. Acá tengo este que dice número es la cobertura, o sea que acá está esa posición, está leída 130 veces, ¿sí? Estaba en el cromosoma 7, esto es redundante, pues ya sabía, ya lo teníamos adelante, ¿ah? Y no tengo más nada, en este caso, ¿sí? Vamos a repasar bien estas tablas la próxima y una vez en la medida que se pongan a toquetearlas y a mirarlas, se van a ver enseguida, ¿ah? Entonces, acá puedo ver un poco lo que decíamos. ¿Se acuerdan que teníamos el esquemita? Voy a volver un poquito al mismo. ¿No? Tipo de la variante, efecto de la variante, frecuencia poblacional. Yo acá en la frecuencia poblacional ya tengo el grueso del trabajo ya hecho, ¿no? Porque ya me sacaron todas las de frecuencia poblacional arriba de 0,5%. Y, y qué tan bien pega con el fenotipo del paciente y el modo de herencia, etcétera. ¿Ah? Vuelvo. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo variantes que me generan una inserción que me genera un frameshift,
variantes no sinónimas o missense, ¿no? Cambio un aminoácido por otro, stop gain, con stop prematuro, y variantes sinónimas. ¿Sí? Ya las saco. Hay variantes sinónimas patogénicas, pero yo acá las voy a sacar. Fíjense que variantes en homocigosis con frecuencia poblacional menor al 1%, tengo poquitas. Salvo que los padres sean consanguíneos, voy a tener poquitas. Variantes en homocigosis de frecuencia poblacional baja, voy a tener pocas, salvo que los padres sean consanguíneos. Si ustedes se fijan, eh, ninguna de estas pega con el fenotipo que estoy buscando en el paciente este con pura, que se acuerdan que era una encefalopatía muy severa, con epilepsia de inicio neonatal y con muy severa y con progresión. La más parecida podría ser esta, en el gen ATRX, debe ser esto, sí, ATRX, pero tiene una frecuencia relativamente alta. ¿Ah? Alta en el sentido de, o en términos relativos, con una enfermedad poco frecuente. ¿Ah? Tiene una frecuencia del orden de, esto sería uno en 500, se acerca al 1 en 500. Eh, Esa frecuencia baja, pero a los efectos de una enfermedad tan severa, 1 en 500 de la gente no la tiene. Entonces, en términos relativos es una frecuencia alta. Acá tengo las heterocigotas. ¿Ah? Vamos a sacar las exónicas. De splicing tengo poquitas, porque claro, que justo caigan en más menos 2 los sitios de splicing hay muchas menos que las que caigan en un exón entero. Que acá las tengo. Y en realidad, fíjense, estas no tienen fenotipo asociado, o sea, no se conoce al día de hoy, o mejor dicho, al día que se hizo esta tabla, que variantes en estos genes se asocien con alguna enfermedad o fenotipo humano. ¿Ah? O sea que estas tres las puedo descartar. Y acá tengo una forma de distrofia retinal, o sea, una retinopatía primaria de frecuencia poblacional cero, ¿sí? Am, un cambio que me altera el splicing, fíjense que está en la posición C2552-1, donde cambia una G, que es el nucleótido canónico, por una A. ¿Tá? -1 quiere decir si este es un exón en la primera base del intrón anterior, ¿verdad? Más menos 2 son los sitios canónicos de splicing, aceptor y dador, que excepcionalmente pueden ser cambiados sin que generen una alteración del proceso de splicing. Está toda en heterocigosis, porque esta es una pestaña donde están filtradas por heterocigosis. ¿Tá? Y esto se pueden fijar en OMIM, acá tienen el número de OMIM, lo pueden ver por el número de OMIM o lo pueden ver por el nombre del gen. Esto es recesivo. ¿Tá? O sea que esta variante, primero que el paciente no tiene nada retiniano y tiene un montón de cosas que esto no me lo explica. Y segundo, que esto es una variante probablemente patogénica, porque genera o es predicho que genera una alteración de la función de la proteína y de baja frecuencia, solo con eso ya es probablemente patogénica, pero en heterocigosis para algo recesivo y que no pega con el fenotipo. Lo puedo usar con otra intención, por ejemplo, si fuera esto un análisis prereproductivo, bueno, acá tenemos una variante de riesgo para un descendiente de riesgo reproductivo, pero para explicar la enfermedad de este niño no nos aporta mucho. Vamos a ver las exónicas. Y ahí tengo una de lesiones que causan un frameshift, inserciones que causan un frameshift, variantes no sinónimas, cambio un aminoácido por otro, algunos codones de esto prematuro y algunas unknown, porque esas las vamos a descartar de entrada, porque son huecos, digamos, en este build, en este constructo, en esta versión del genoma humano, que en las versiones posteriores tienen menos huecos, pero huecos siempre quedan. ¿Ah? Todas están en heterocigosis y todas tienen frecuencia menor al 0,5%. Que igual 0,5% para algunas enfermedades es una frecuencia altísima. Pero, y bueno, para hacerla corta, voy a sacar estas que son las más
frecuentes y me quedo con las más malas, ¿no? O las de más fea pinta, por decirlo de alguna manera. Tengo un montón que no están vinculadas a fenotipos humanos, los genes, ¿sí? Lo pueden chequear en OMIM, así que la vamos a sacar. Y nos quedan estas. Esta tiene una frecuencia relativamente alta y además esto en realidad son repetidos. ¿Ven? Que lo que cambia es un repetido GCA, 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 GCA. Estas son regiones de repetidos, que hay montones en el genoma humano, incluso en regiones codificantes que probablemente no hagan nada. Y acá tengo dos de frecuencia muy baja, no aparecen en individuos sanos, eso ya es llamativo. Una me provoca un frame shift y el otro me provoca un codón de stop prematuro. Ah, tengo una epilepsia progresiva mioclónica, que son las epilepsias así bruscas, tipo 2A. ¿Tá? Y la otra es un fenotipo que le llama Mental Retardation Autosomal Dominant 31. ¿Tá? Este es Ejempura, en definitiva. ¿Sí? Si vemos, no aparecen individuos sanos en ninguna población. Acá los predictores no opinan porque es un codón de stop. Tiene una buena calidad y una buena cobertura, ¿sí? 34 veces leída esa posición. Y acá no me lo dice, pero la refiere como heterocigota. Ven que acá pone 0,1. ¿Mm? Tiene más o menos la mitad de los RIS del alelo de referencia y más o menos la mitad de los RIS del alelo variante. Que acá ya me lo ponía como heterocigota ET, pero es lo mismo, ¿sí? Y después eso no lo tenemos en esta tabla, obviamente, pero después estas dos demostramos que la de arriba es de nuevo. No está ni en el padre ni en la madre. Y yendo a MIM a ver qué cosas da el gen pura, el niño tenía todo lo descripto para ese gen. ¿Sí? Entonces vuelvo acá. Y si usamos este esquema, ¿sí? Es una variante que me produce un frame shift al comienzo de la proteína. Las proteínas en general tienen 200, 300 aminoácidos como promedio. Hay mucho más cortas y muchísimo más largas. Este no me acuerdo, pero está en el artículo. Era el comienzo de la proteína. Me genera un frame shift y un codón de stop prematuro. Eso en cuanto a la variante. No aparecen individuos sanos. Y en cuanto al fenotipo y el modo de herencia, lo que está descrito para el gen pura, variantes de pérdida de función del gen pura, es una encefalopatía epiléptica, tal cual la que tiene este niño, con alteraciones que dan somnolencia, alteraciones de la deglución, todas de origen central, ¿no? O sea, de origen del sistema nervioso central. Aparece en heterocigosis para algo que es dominante y es de novo, no la tienen los padres. ¿No? Es esta. Uso este esquemita en conjunto con la tabla esa, es esta. Y en conjunto con el dato que es de nuevo, que eso no lo tenemos en la tabla, salvo que analicemos a los padres, ¿no? En este caso se hizo después. Franklin es el otro, Barson es uno, Franklin es el otro agregador de información, ¿sí? Vean está el link en EVA y y acá, en cuando les suba esto como PDF ahora cuando terminemos la clase. Fíjense que está puesto el genoma de referencia H19, que es o el 37, que es lo mismo, que es el que nosotros usamos. Tengan ojo, porque si ponen 38 acá, le va a dar cualquier cosa. Germline, ¿no? Variantes constitucionales que esperamos que el paciente tiene en todas sus células. Y acá es como se buscan variantes de nucleótido único, de distintas formas, ¿sí? Todas sirven. Y toda esta información yo la saco de la tabla. Entonces acá la puse. Gempura, dos puntos, o sea, seguí las reglas que me dice acá de cómo se busca. Busqué una de las formas, que es poner el gen, dos puntos y el cambio. ¿Ah? Hay una pérdida esto yo se lo había mostrado, repasen la primera clase, incluso les había mostrado en el genoma cómo se ve la pérdida de 11 de 11 bases, perdón, ¿no? Que genera el frameshift.
las bases entre 151 y 161 de lesionada era una pérdida de 11 pares de bases. Que acá está, ¿eh? Pro 51 ala, frameshift 146 más adelante, se me genera un codón de stop prematuro. Y Franklin la clasifica automáticamente con los datos que tiene como probablemente patogénica. ¿Cuáles son los datos que tiene? Esto, esto, el efecto de la variante. Franklin sabe que estas variantes de pérdida de función en este gen se asocian con la enfermedad, ¿no? O sea que la pérdida de función es un mecanismo de enfermedad causada por este gen, y sabe que esto no aparece en individuos sanos, como lo sabíamos nosotros de la tablita. Con esas tres cosas la clasifica como probablemente patogénica. Si supiera además que es de novo, la pondría todavía más para acá. Y si supiera que hay otros casos en el mundo con la misma variante y el mismo fenotipo, la pondría directamente acá, en el extremo de patogénico. Lo que pasa es que esa información no la tiene, o no existe, ¿eh? Cuando nosotros publicamos esto era la primera vez en 2020 que se encontraba esta variante en este gen. Capaz que de 2020 para acá aparecieron otras. Y Barsom hace lo propio, ¿sí? En realidad, Barsom no, la pone como no descrita en CleanBank, ¿ah? Frameshift no aparece en individuos sanos, ¿no? Te da una serie de información. Entonces, para ir cerrando, tareas para la próxima o la semana. Repasar los cuatro teóricos, incluido esta, ver las bases de datos cuyos links están en este PowerPoint. La pueden buscar así, googleando, ¿no? Pero además los links están en este PowerPoint que ahora se los subo en 10 minutos a Eva. Leer los artículos para los seminarios, que son 6, 2 la semana que viene, 2 la otra, 2 la otra. Y leer las guías, sobre todo las dos primeras, que son las más importantes para variantes de nucleótido único, después la guía para variantes del número de copias, variantes estructurales, y después de ADN mitocondrial. ¿Está? Y cierro acá con algo que no tiene nada que ver con lo que les estaba mostrando ahora, pero que lo dejo para que lo tengan. Mañana nos vemos en la Fundación Pelufo Gies, algunos que están en el interior o eventualmente en el exterior del país se conectan por Zoom. Presten atención, por favor, que voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir si puedo, que eh, quienes pretendan conectarse por Zoom mañana, no es este Zoom, es otro Zoom de la Fundación Pelufo Gies, que yo se los voy a poner en EVA ahora en un ratito. ¿Está? Después, con los demás o con la mayoría, nos vemos presencialmente ahí. Y ahí les voy a mostrar más en profundidad todas estas herramientas, base de datos y tablas, cómo usarlas, ¿sí? Les voy a mostrar los casos problema y la información que disponemos de cada uno de ellos. Y bueno, y ahí vamos a ver bien cuántos y quiénes somos, porque anotados había como 50 y acá, 50 no, pero había 40 y acá no somos 10, 12. ¿Cuántos y quiénes somos? Y en función de eso hacemos los grupos. Y a cada grupo le toca un caso problema. La idea es que en lo que queda del curso, cada grupo analice ese caso con la información, pregunte en la medida que le vaya generando dudas. En el medio, repasen el cronograma, yo les voy a ir subiendo algunos videos orientadores y pueden consultarnos por EVA. En el medio vamos a hacer algunos seminarios que no son de los casos específicos, pero son de la discusión de los temas que surgen a partir de los casos. Y al final, en octubre, cada grupo presenta sus conclusiones, yo hago un redondeo final, cada grupo presenta su informe escrito y se termina. ¿Está? Por eso, repasen lo que ya tienen y la próxima mañana
les voy a mostrar alguna cosa más de herramientas, tanto en el sentido de base de datos como lo que vemos en la tabla, los datos que tenemos de cada caso, y nos organizamos en grupos. ¿Tá? Que para eso depende un poco de cuántos y quiénes seamos. ¿Alguna duda, comentario de lo que vimos? Yo estoy viendo el Dijo que cronograma. hablando de los grupos, Dale, dime. dijo que tenían cabeza de llave, que iban a ser como los. Y los que no están mucho del tema, como en mi caso, son como más repechaje, digo, los que se enganchan. Eso también va a Bu- ser planteado mañana. Sí, exacto, es lo que yo pretendo hacer, ¿tá? Justamente porque es la mejor, he visto que es la mejor forma de trabajar, le facilita mucho a algunos y es lo que yo pretendo hacer. Por eso decía recién que quiero ver cuántos y quiénes somos, porque en función de eso es cómo podemos hacer esa distribución, ¿tá? Porque yo tengo planeado el curso como para hacer 6 grupos. Si son 12 personas, los grupos son de 2 personas. Si son 18 personas, son de 3 y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cuántos y quiénes son, seamos mañana, definimos bien los grupos. ¿Sí? Les muestro el cronograma. Mañana martes nos vemos entonces, ¿tá? Y vemos los casos y las herramientas para trabajarlos. El miércoles le voy a hacer grabado un breve video orientador que a mí me gusta ir haciéndolo a lo largo de los cursos. He visto que ayuda mucho y va a quedar subido en EVA. Y después, vieron, ¿no? Vamos viendo artículos de a pares, que ya están todos subidos, y mientras tanto ustedes van trabajando, van consultando si tienen dudas, etcétera. Después tenemos otro video orientador. Acá tienen un tiempo para trabajo libre en los equipos, libre, pueden hacer preguntas por Eva, como dice acá, y después los distintos grupos presentan y redondeamos al final. ¿Tá? Esa es la idea. Entonces vamos a empezar ahora, a partir de mañana, con el curso de meter mano, como pretendemos que sea este. ¿Tá? En grupo, ¿no? Vemos cómo y de qué tamaño son los grupos, ahí depende. ¿Alguna otra duda, comentario? Buenas. Yo Eh, tengo una pregunta, Dale. perdón, eh, sobre que no usa la última versión del genoma de referencia. ¿Eso es porque analizar exomas no aporta mucha cosa nueva en la última versión? ¿O es por un tema técnico de que Eso hacer todo el análisis con es por un... un tema técnico de Ah, facilidad, de que Macrogen, que es donde hacemos la secuenciación, usa esa versión. mm, Y Lucía tiene, claro, todo armado con eso. arrancamos Claro. esa versión, desarrolló todo para esa versión y ahora está en proceso de cambiarlo para la 38. Y a su vez estamos en proceso de pasar también, en algunos casos, a hacer reads largos. Entonces, Ujú, ahí cambiaría. mm, Pero es una cuestión de conveniencia y de que veníamos así y no nos daba para cambiar todo. bien, Carolina. gracias. Sí, no, una consulta para la clase de mañana. Es Ujú. a las 17, ¿verdad? Sí. Como las otras clases. Y no sé si estaba ahí especificado bien como en qué sala, salón o qué parte. Nunca fui, la verdad, la Pelufo, no Bueno, sé cómo es. la Fundación Pelufo Higgins está al lado del Pereira Rosell, yendo como para la Sí. Rambla, ¿sí? Está Ujú. el Pereira, si tú vas por Boulevard, de Tres Cruces hacia la Rambla está el Pereira Rosell, la Fundación Pérez Scremini, y en la esquina está la Fundación Pelufo Higgins. Apenas vos entrás, ahí hay gente con un mostrador y les preguntás, o apenas vos entrás a tu derecha está el anfiteatro y lo vas a encontrar en 2 minutos. Ah, ok, está, perfecto. ¿Hay que llevar computadora o algo como para trabajar ahí Podría ser o no es bueno que necesario? lleven, sí. Sí, En realidad, está. bueno, la próxima específicamente, si quieren, no me opongo y lo pueden llevar sin problema. Después, más adelante, sí. Eh, Ujú. la próxima no es necesario porque lo vamos a ver más así, es más de conversar. Después, los materiales en sí, los casos, se los voy a poner en EVA y los descargan de ahí, no se los voy a dar en ese momento, los Sí, descargan de EVA. O sea que si querés llevar, podés ir y capaz que vas avanzando algo, pero no necesariamente. dale, gracias.
No, por favor. ¿Alguna otra Sí, pregunta, Víctor, comentario? yo Berti, dale. he tenido dificultades para mi usuario del EVA y vi, por ejemplo, los videos que quedaron en YouTube, la primera clase y la segunda. Si hay actividades que sí o sí se van a colgar en EVA, esta tendría que revisar eso y volver a Sí. generarlo. ¿Y por qué no entendí, por qué no pudiste entrar? ¿Pero pudiste entrar? No, porque me pide el usuario de Udelar y lo tengo que ir a solicitar presencial. Y como invitada, yo les pasé una clave para entrar como invitada, igual no te Sí, deja. cuando no me deja. Cuando pongo la contraseña con la clave, con el link de invitado, tampoco me dejaba entrar. Tampoco te deja porque no tenés usuario de Udelar. Sí, Está. eso Bueno, tengo que no, ir presencial y solucionarlo. sí. Está, no te preocupes. Yo igual lo que voy a hacer es subir todos estos materiales a una carpeta de Drive y se las comparto. Entonces, si lo ven en EVA es mucho mejor porque vas a tener todo ordenadito. Claro, En Drive tenés que buscar ahí, pero es lo mismo. está. ¿Está? Yo ahora en Gracias. un rato lo subo y te lo paso. Se los paso ahí y lo ven. Una consulta, ¿en qué Dale. parte están las clases grabadas? ¿Cómo, perdón? ¿En qué parte están las clases grabadas? Si tú Porque entras en el encontré las EVA, diapositivas, tiene pero una partecita que se llama Avisos 2025. Espera que lo estoy buscando y ahora se los comparto. Dame un segundo. Y les comparto de acá de nuevo. Compartir pantalla. Si vos entras en el EVA, ves una cosa así, acá están los datos, y acá está Avisos 2025, que es un foro. Acá adentro están teórico uno, teórico 2, teórico 3, y si vos entrás acá, te lleva a el link o para verlo en YouTube. ¿Eh? Ahí están. bien, muchas gracias. Ya que estamos, acá están la generalidad del curso, sobre todo el cronograma, los teóricos, me falta subir el de ahora, los artículos, ya están los 6, las lecturas, la biografía complementaria y los casos de trabajo que los voy a tener subidos para mañana. ¿Ah? Yo, Berti, todo eso te lo meto en un drive y lo ves, ¿está? Bárbaro, gracias. Bien. ¿Alguien más? Bueno. em, Tenemos tarea todos, incluido yo, así que vamos avanzando en esas tareas y nos vemos mañana a las 5 ahí o con alguno o alguna por Zoom, ¿está? Cuídense. Gracias, nos Gracias, vemos. saludos. Saludos. Chao, chao. Gracias. Chao. Chau, chau. Chao.